Proteger lugares así es algo clave para tener una esperanza como humanidad. Do we want to continue as we are, or do we want to have a rethink and change the way we do things? Este viaje de surf lo planeamos alrededor de 2 años. Y un viento súper helado. Todo se aburre ahorita. Mi nombre es Ramón Navarro, soy surfista profesional. Tengo una carrera ya de más de 25 años. ¡Ay, papito! Yo creo que ha sido uno de los viajes más difíciles que he hecho en mi vida. Las condiciones del mar parecían que iban a estar muy buenas y en una hora cambiaba y llovía y se metía la tormenta, los vientos eran súper fuertes, frío. Esta remota zona forma parte del territorio Kawésqar, que se extiende del Golfo de Penas hasta la península de Reconnecting. Estuvimos navegando alrededor de 60 horas para llegar a este lugar. Llevábamos años soñando con ir a este lugar y encontrar olas increíbles. Pero el sueño empezaba a parecer imposible. Así que cuando las condiciones finalmente se alinearon, de verdad era un sueño hecho realidad. La triste realidad es que en estos lugares la contaminación era gigante. Todo producto de la industria del salmón o de la pesca industrial. Por un lado estaba la tremenda sensación de haber encontrado olas increíbles, ver lugares mágicos. Pero también muy frustrante y triste ver la cantidad de basura que hay. Está matando uno de los lugares más preciosos que tenemos en nuestro país. Proteger lugares así es algo clave para tener una esperanza como humanidad. Que es lo poco que nos está quedando. Nosotros nos sacamos pecho al aire porque somos Kawésqar, porque somos indígenas. Y eso es lo que le estamos inculcando a nuestros hijos y nietos. Creo que la mejor herencia es que los próximos reciban el territorio tal como nos los dejaron los antiguos. Lo que les voy a presentar hoy día es la etapa de diagnóstico, como mencionaba Javier, que es nuestro primer acercamiento a la comunidad, que lo que va a llevar es a un diseño de ingeniería, lo que está siendo llevado actualmente por la Dirección de Vialidad. Yo soy Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar, grupos familiares nómades del mar, y somos titulares, además de la solicitud de espacio costero marino. Básicamente me gustaría saber quién propone este camino, por un lugar donde no vive nadie. Me llama mucho la atención primero, e insisto, en el monto de la inversión para beneficiar a la industria salmonera. Ahora hay que mirar esto desde la perspectiva, bueno, como dije, agrícola, pesca artesanal, turismo, y ser sincero en el sentido de que la mayor rentabilidad viene por el lado de la acuicultura.
Entonces, me parece un poco aberrante la suma que se va a invertir para un camino para la industria. Eso. Vine a Punta Arenas con la idea de conocer a Leticia Caro. Aparece el nombre de Leticia, las personas clave, donde el trabajo que ha hecho ella por muchos años al tema del salmón está metiendo mucho ruido. ¿Cómo estás, Leticia? Bien, Mira, Ramón, ya somos amigos. ¿Y este? Este arpón posee la fuerza de la ballena y la fuerza del cazador que la forjó. Sus espíritus están allí. Así es que cuando empezamos la causa antisalmonera, le llamamos Plan Arpón. Porque hay una marca así de como de cuchillo, ¿no? Es como muy putío. Sí, pues, y este está medio petrificado, ¿cachai? Aquí. Tiene como 3000 años. Si tú preguntas dentro del pueblo Kawésqar quién sabe nadar, van a ser muy pocos los que levanten la mano. Cuando fuimos, nuestras antiguas fueron las mejores nadadoras y buceadoras. El sistema nos ha impedido mirar al mar. Además de existir pocas personas, existen menos navegantes. Hay unos recovecos de pronto que ni siquiera salen en los mapas, pues, ¿cachai? Mi papá se los conoce de memoria, a mí me asombra, de verdad. Cuando mi papá me dijo que ya no podía pescar. Entonces ahí así como que rabia máxima, pues. Mi papá decía hay que hacer algo. Comencé juntándome con los pescadores y me decían, no, ¿cómo vamos a poder con esta? Yo le digo, yo sé que sí se puede. Empecé a buscar en las leyes algo que nos pudiese ayudar. Me aprendí la ley así, como casi, como si fuera un poema. Cacha que... me vi reflejado en ti. Mi viejo me dijo lo mismo cuando le dije, papá, yo tenía 11 años, quiero ser buzo igual que tú. Y así con lágrimas en los ojos me dijo que si ya no se puede pescar, ya no se puede vivir del mar como era antes. Las industrias nos cagaron, ya no hay pescado en el mar. Hay que estudiar algo, salir de acá, hacer algo mejor. Es lo mismo que me está diciendo y fue un ojo. Mi papá era mi ídolo. Mis primeros recuerdos con el mar son de este lugar. Los pescadores artesanales están desapareciendo en el sur, producto de la industria salmonera que los obliga a trabajar en sus centros. Porque se empiezan a acabar los recursos, porque los sueldos son mejores para trabajar ahí. Y se empieza a perder esta cultura. Se está matando una cultura de mar. Leticia me invitó a recorrer los fiordos de acá junto a su padre. Ellos nos podían mostrar mejor que nadie lo que estaba en juego en este lugar.
existe el Parque Nacional Kawésqar, que tiene que ver con la zona de protección de tierra. Toda la isla tiene una capa de protección súper fuerte. El tema es que en las aguas tiene solo la capa de protección de reserva, lo que sí permite que la industria del salmón pueda trabajar en estos lugares. Entonces la petición y lo que las comunidades piden es que el cuerpo de agua pase a ser también un parque nacional y tenga una capa de protección mucho más grande que impida el crecimiento de este modelo industrial. Esta parte, años atrás, antes que pase todo esto, era un lugar de mucha fauna. Cormoranes, patos quetros, incluso los lobos marinos, todos se están alejando porque ya está envenenado. El pueblo Kawésqar vive acá por generaciones, hace miles de años. Tiene una tradición de vivir en los fiordos y con una cultura de mar única. Andaba en canoas navegando por ese lugar. Era su territorio. La gente de afuera les quitó el acceso al mar. Partiendo del tremendo genocidio y la matanza. Cada lugar para don Reinaldo tenía una historia. Historias de sacrificio, de vida, de muerte. Lugares que yo pescaba antes ya no está saliendo, tengo que salir más lejos. Usted me contaba la otra vez que había lugares donde antes iba a pescar y ni siquiera ahora podía entrar. Claro, ese es donde están las salmoneras. Porque ellos nos han quitado mucho territorio de mar donde nosotros subsistíamos para nuestra familia. Nosotros acá en este país siempre salía 15 años atrás que era el país más limpio del mundo, de Latinoamérica, o sea, de todos los continentes. Pero resulta que no, pues ahora estamos metidos hasta el cuello, perdonando la palabra, en la mierda. Es tan perturbador llegar de repente a una bahía y ver que están estos tremendos centros y que la contaminación ya está en las playas. Es algo que de verdad impacta. Están yendo hacia las últimas zonas de ecosistemas marinos que estaban libres de esta actividad. Y esto ha implicado la aprobación de más de 1000 concesiones salmoneras. Cada una de estas concesiones es como el tamaño de una cancha de fútbol, con un edificio de 15 pisos hacia abajo. Es literalmente como tener acuarios que nunca se limpian. La misma empresa que hoy día se quiere poner en la reserva Kawésqar, o la empresa Nueva Austral, tiene una demanda del Consejo de Defensa del Estado. Falsificaron la información sobre los salmones muertos. Alteraron los fondos marinos en colusión con el Servicio Nacional de Pesca. They destroy an area, pack up, and move to another one. It's really an evil industry. You can't imagine. I mean, 200,000 ugly, diseased fish in one round enclosure. 5 feet of excrement, and these fish have bent backs. They have missing gill plates, sea lice all over them, eating them up. It's just hideous. I mean, that was a real eye-opener for me. La salmonicultura en Chile nunca va a ser una actividad sustentable. Usan gran cantidad de químicos, sobre todo antibióticos y antiparasitarios, que tienen un grave impacto en el medio ambiente e incluso pueden llegar a afectar a la salud humana. Hicimos una expedición de National Geographic a la Reserva Nacional Kawésqar. Nosotros hemos estado en estos fiordos, en fondos marinos sanos y también fondos marinos afectados por las salmoneras. La diferencia es dramática.
en los fondos sanos uno puede encontrar vida por todos lados. Algas, peces, corales de agua fría. Y en los fondos que están afectados por las salmoneras se ve un desierto. Ahí la verdad es que ya no hay vida. Farm salmon, because they are meat eaters, they eat other fish. Where does that fish come from? Well, you go out in the ocean, you catch the wild fish to feed to the salmon. If you do the numbers, it's thousands of pounds of plants, of photosynthesizers at the bottom of a long and twisted food chain to get to 1 pound of an adult salmon. The carbon in the ocean that we remove has an impact on climate. Just as when you clear-cut a forest, clear-cutting the ocean has an impact on climate. It's taken 4.5 billion years, more or less, to shape what we now have, and about 4.5 decades, more or less, to unravel the very systems that make our existence possible. Este es el último lugar donde existen islas donde nadie ha pisado. Vamos a tener que alimentar al resto del mundo o nutrir al resto del mundo con el agua del territorio Kawésqar. Esta es nuestra herencia. Y los Kawésqar no tienen visión de propiedad sobre el territorio. Hay una visión de uso comunitario. Y esa es la visión que nosotros resaltamos y queremos rescatar. Yo navego con mi papá, le ayudo a pescar. Porque una de las cosas que quiere mi papá es que justamente todo lo que él ha visto me lo traspase para que yo lo pueda traspasar también. Es súper difícil cuando tenía una muralla encima. El Estado, la industria y el sistema que nos dice que no caminemos como Kawésqar. Y nosotros decimos que queremos andar como Kawésqar, que queremos mirar como Kawésqar y que queremos transitar como Kawésqar. ¿El cuchillo dónde lo sacó? Ay, la chaira igual. Aborrece de cable foto porque un gato no estaba. Ay, cuidado. Se veía largo, ¿no? Mucho aprendido de usted, don Reinaldo, en el viaje. Muchas gracias por el viaje. A mí fue una experiencia muy bonita de verlo en su conexión que tiene con el mar. La colección es digamos, cuando uno nace, ya cuando da sus primeros pasos ya tiene la conexión con el mar. Corazón Salado. Dicen los viejos por allá. Lo único sí que una enseñanza que faltó es saber nadar en el agua. Eso yo no lo sé. Pero igual me ha caído cuantas veces en el agua, pero resulta que ha salido adelante con la cuestión. Todo lo que comencé haciendo fue por mi papá. Porque yo sé lo que significa para él andar en el mar. Yo sé que mi papá podría ser súper feliz si en la última vez que ve el mundo lo hace mirando el mar.
Y entonces todo lo que yo pueda hacer por él, lo voy a hacer así con toda la fuerza del mundo. Yo podría contarte que yo soy muy chusa en el mar. Pero eso no me quita la conexión con él. ¿Cachai? Porque igual como dice mi papá, existen vocaciones. Y la mía está en el mar, pero desde otra perspectiva. Claro. Mi nombre es Ramón Navarro. Yo soy hijo de familia de pescadores. Con las herramientas que tenemos, les podemos enseñar a ustedes a tener el primer contacto con el mar para las personas que no saben bucear. Lo que hacen ellos ahora es ayudarnos a dar el primer paso. Creo que es súper importante en realidad, no es importante, es súper importante que la gente nos vea a nosotros, que estamos protegiendo el mar desde nuestro sitio y con las herramientas que tenemos. Y para nosotros esta cuestión es un premio súper importante. Importante. Sobre todo el estar todos juntos aquí. Cuando tuve la oportunidad de enseñarle a nadar y a bucear, me dijo que ella lo aceptó más que por ella, por su hija, que sus nietos, y que toda la comunidad aprendieran a nadar, a tener esa conexión con el mar que ella no tenía. Entonces yo le decía, no vamos a vivir cagados de miedo con esta cuestión, pues hay que sacarla. Mi papá es súper profundo, pues, porque él encontró a su papá muerto. Igual imaginarse que un cabro chico de 9 años tenga que sacar a su papá del mar, yo creo que es una cuestión que no se sana nunca. Pero yo creo que la solución para eso es aprender a nadar, po. ¿Cachai? Pero es como eso. Hasta ahí se no importa, vas conmigo, dale, tírate abajo. Estoy solo viendo el agua. Tranquilo. Ahora va. La pena, me da pena. Me da mucha pena. No, porque es como si estuvieran antiguos aquí. Kawésqar National Absanjar, Samalte Cayautoc Techel, Kius was Horaras. Kalaf, Kius Aihiol Jaxor Coteyo, Kakius Kayef Jeferlai Kenaxekwe. Me cambió una perspectiva de mirar la vida. ¿Qué hubiera pasado si a mi abuelo le hubieran quitado el mar de la manera que se lo quitaron a los ancestros de Leticia? Leticia nos decía después, así como, no puedo creerlo, que me arrebataron lo más lindo que la tradición de mi familia tenía, la tradición de mi ancestro, del mar. Tenemos ahora la obligación de entregar este mensaje para que la gente se dé cuenta que la comunidad Kawésqar sigue viva. Tenemos la obligación de proteger esta zona. El legado tiene que quedar. People have power to change. If they know, they might care. And if they care, they might start asking questions.
like, why are we doing this? And why can't we change? I've talked to some of these owners of these fish farms, and you can't get through to them. What I would say to them, I would say, I'm going to do all I can to put you out of business. That's what I'm going to tell them. Somos un grupo de personas que hemos estado desde el comienzo defendiendo el territorio. Es sí por la memoria de nuestros antiguos, es sí por la subsistencia, por el valor espiritual que tiene el territorio. Pero hoy existen otras personas, entonces nosotros extendemos ese derecho y a ellos también. Entonces, si todos que aportan con un volante, con un mural, con una canción, con un documental, algún día vamos a ser ese mar de gente que va a expulsar a la industria. Nosotros hemos ganado desde el minuto en que salimos de la invisibilización. Ahora solamente nos faltan que los salmoneros se vayan. No creo que mañana, pero tal vez pasado mañana sí.